Aquí tenemos nuestro coche con matrícula de New York City, Nissan Murano, no está mal, sí es grande, sí. ¡Sube! Huele bien. Espacioso es y cómodo es, sobre todo. Pie izquierdo no se usa. Bueno, ¿nerviosa? Atacada. Bueno, mira, hay menos marchas de lo normal. ¿Has visto? Parking, que es donde está. Rear, neutral, que no se usa. Y direction, que es para adelante. Aquí tenemos a Sandra haciendo sus primeras millas en el coche. ¿Qué se siente al conducir? Este coche es muy grande, es muy fácil de conducir porque no tiene marcha, pero muy nerviosa porque es la primera vez que conduzco en este país porque me tiene un montón de cositas y no quiero cagarla y estoy un poco agobiada. Ah, tú tranquila, vas haciéndolo muy bien. Entramos en Chicago conduciendo, ¿qué opinas de este Skyline? Está muy guay, pero podría estar yo más tranquila sabiendo cómo se maneja esto en condiciones. Iba a reventar el coche antes, que no sabemos muy bien, ya lo probaremos, pero iba en primera, yo no sé qué, iba a revolucionar esta muerte, pero mira qué Skyline. Y ahora sí que sí, comienza nuestra aventura en la Ruta 66. Acompañadnos. Saludos y bienvenidos de vuelta a Estados Unidos. En este vídeo saldremos de Chicago para hacer el primer tramo de la Ruta 66 con destino a Springfield, en el mismo estado de Illinois, al suroeste de la capital. 202 millas o 325 kilómetros de recorrido, un tramo cortito que haremos tranquilamente haciendo paradas en algunos puntos interesantes y por supuesto disfrutando del camino, como siempre en nuestros road trips. En nuestra primera impresión aquí hemos salido de comprar un Walmart, hemos comprado bastantes cosas para ir tirando. Esto es como un polígono industrial inmenso, con mucho espacio entre un sitio y otro, pero no de naves, sino de tiendas, restaurantes, pero no sé, para mí es como un poco desperdicio de espacio porque está todo muy esparcido y es inmenso. Seguramente parezcamos unos catetos, pero en Estados Unidos solo hemos estado en grandes ciudades hasta ahora y no hemos pasado al extrarradio y esto nos llama la atención. Y llegamos a Wilmington, al gigante. Vamos a verlo de cerca. Aquí estamos en el gigante de Gemini, el primero de la ruta, que hay varios más, pero nos ha hecho mucha ilusión ver este aquí, ¿sí? Este es el primero, sí. Estamos bien ubicados. La primera vez que nos bajamos del coche desde Chicago, que esto sigue siendo Illinois, pero mola. Explícanos un poco qué hemos comprado. Bueno, pues hemos comprado nuestro pasaporte para la Ruta 66. Lo hemos escrito en la primera parada, que es Géminis, aquí en el estado de Illinois. Sí, al lado del Y gigante. entonces aquí, en cada parada, pues te van a ir haciendo un sellito y te dan un regalito. Que haya cumplido con esa etapa, ¿no? Y un regalito que nos han dado una pegatina y un pequeño imán para nevera, que está la bien. siguiente con la que tenemos es la de Pontiac. Sí, Esta que vamos bastante ahora. guay. Sí, nos ha costado 10,66, que no es caro tampoco. ¿Seguimos? Vamos a nuestra siguiente parada, Pontiac, Illinois, a ver el graffiti y que nos sellen el pasaporte, a ver si llegamos a tiempo porque a algunos no nos va a dar tiempo a que nos lo sellen porque cierran pronto, pero haremos lo que podamos. ¿Dónde estamos? ¡Por fin! Yo esto lo he soñado. Que vamos a estar aquí. Y vamos a estar en este graffiti. El Museo de Pontiac, a fotito. Hasta el baño del Museo de Pontiac es una pasada. ¿Qué opinas de esta parada aquí en Pontiac? Legendaria. Se te ve la sonrisa de la cara de tonta, de estar contenta, eso está bien. Pero mira para acá que se te ve la cara de tonta, mira qué cara de tonta tiene. Yo no me pongo la mía porque paso de correr de mí. Cara de tonto yo también. Adiós Pontiac, cómo mola. Tengo que decir que la señora de aquí del museo, de aquí de Pontiac, es un auténtico encanto. Es súper amable, te responde cualquier pregunta, habla muy pausadamente, es una señora muy entrañable y merece la pena intercambiar algunas palabras con ella si sabéis un poquito de inglés, porque además lo hace despacito y todo, o sea que no hay problema ninguno. Y dejarle una propinilla a la mujer porque vive de esto. Cuando vayáis a sellar vuestro pasaporte, no lo olvidéis.
Ahora sí que vamos a seguir. Y esto que está aquí al lado es la antigua Ruta 66, que ahora como veis está abandonada. Pero vamos paralelo por la antigua Ruta 66 histórica, que la hicieron aquí al lado de esto, creo yo. Bueno, pues primera contratiempo, este sitio no podemos tener sello en Rayburn Place porque abre de miércoles a domingo y estamos a lunes, así que este no lo vamos a saltar, aunque hemos pasado por delante, pero no lo vamos a saltar. Así que vamos al siguiente, que está en Lincoln, es un museo, pero aquí en el pasaporte pone que está abierto, pero el GPS cuando lo he puesto para seguirlo pone que está cerrado, así que a ver qué nos encontramos. Si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Grabaremos por fuera, enseñaremos un poquito el sitio y ya está, pero a ver, ojalá que esté abierto. Pues como veis, esta es la Ruta 66 por donde vamos. Y aquí al lado tenemos la Interestatal del 55, no sé si es interestatal o qué, la Autovía 55. Que por supuesto vamos a evitar porque queremos hacer la Ruta 66 tradicional. Una curiosidad. La amable señora de Pontiac le he preguntado si hacían muchos españoles esta ruta y me ha dicho que justo hoy día, lunes 9 de mayo de 2022, otra familia de españoles ha pasado por ahí. La cosa es, le pregunto a Sandra, ¿te imaginas que nos lo encontramos por el camino? Si así es, os lo haré saber, a ver si puedo hablar con ellos. Spoiler, los conocimos, pero si queréis verlo tendréis que esperar a próximos vídeos, así que aprovecha y suscríbete. Bueno, pues malas noticias, estaba cerrado el de Bloomington, no nos va a dar tiempo a llegar al de Lincoln, pero ahí está el gigante que sí que lo vamos a ver. Nos hemos saltado 2 sellos en el pasaporte, pero no ha sido culpa nuestra porque estaba cerrado. Al final tiene razón el GPS y no el pasaporte, así que comprobar eso antes. También es que hemos tenido mala suerte hoy porque hemos salido más tarde porque hemos tenido que comprar la comida y hemos tenido también que recoger el coche. Pero bueno, nosotros vamos a hacer la ruta igual, así que vamos a Lincoln. Estamos delante de otro de los gigantes de parada. Estamos en Atlanta, delante del gigante con el perrito. ¡Qué hambre! Se parece al perrito que me comí ayer. Me toca conducir a mí. Sí, primera vez que cojo un coche automático en mi vida, espero no matarnos. Pero a ver, Sandra, ¿cómo se tira aquí el freno de mano para derrapar la curva? Nos dirigimos a la localidad de Lincoln, donde está la estatua de Vaughan más grande del mundo, ¿no? Una carreta, ¿no? Una carreta donde aparece Abraham Lincoln. Entonces ahora lo veis, ¿vale? Mira Dave, Lincoln. Es grande, ¿eh? Sí, grandecito, sí, hace viento, ¿eh? Estamos en una de las gasolineras típicas de aquí, de la Ruta 66. Pueblo de Williamsville. Pues ya estamos en Springfield y vamos a cenar aquí en el Cozy Drive-In, que ponen corn dogs y os lo vamos a enseñar también. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. El sitio está chulo, ¿que sí? Mira qué pinta tiene lo que nos vamos a comer. Lo más famoso de aquí es esto, los corn dogs. ¿Vamos a probarlo? ¿Y se tiene que echar? Échale lo que quieras, claro. Sí, claro. ¿Pesa? Sí que pesa. Ah, tiene una salchicha adentro.
Está muy bueno, está un poco caliente, pero está crujiente y rico. Está muy bueno. Bueno, este es nuestro hotel, un hotel barato, que es lo que queríamos de carretera, porque aquí no hay mucho que ver. Y ya está, ahora nos toca planear la ruta de mañana. Nos toca planear la ruta de mañana y descansar un poquito, pues estamos reventados el día de hoy. Esperemos que haya gustado esta primer tramo de la ruta 66. Mañana seguimos, el siguiente será Springfield. Tenemos muchas cosas que ver, incluso aquí en este Springfield que hemos llegado tarde y estaba todo cerrado, pero sellaremos nuestro pasaporte aquí también, que hay un sitio para sellarlo. Y seguiremos, el siguiente Springfield es Springfield, pero de Missouri. También queremos ir a San Luis, al arco de San Luis, a subirnos. Todo eso lo veréis en el próximo vídeo. Si os ha gustado, suscribíos, dadle a like y dadle a la campanita para que os avise cuando subamos nuevos vídeos. Saludos y gracias.